amados hermanos. Dios me los bendiga en este tiempo de estudio bíblico. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a meditar y a reflexionar y cada día ser guiados por la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar ya con el estudio bíblico que cada día es más fascinante, cada día nos sorprende más la palabra del Señor. Estamos en el libro de Mateo, el capítulo 8. En esta oportunidad vamos a ver Mateo 8 del versículo 28 al 34, que lleva por título El endemoniado gadareno. Es una porción de la palabra, como lo analizaba en estos días y meditaba y reflexionaba, cuántas veces hemos escuchado a veces mensajes sobre esta porción de la palabra del Señor. Y siempre, cada día es relevante, cada día encontramos algo nuevo, algo que resaltar, algo sorprendente de lo que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra. El día de hoy vamos a estudiar este milagro que Jesús hace, liberando seres cautivos, seres dominados por el maligno. Así es nuestro Dios, siempre dispuesto a demostrar el amor por las personas que están oprimidas. Porque, como dice su palabra, Él ha venido para darnos libertad. Y verdaderamente en Cristo somos libres. Amén. Vamos a orar, vamos a comenzar ya el estudio bíblico. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra preciosa, Señor, la cual podemos disfrutar, la cual podemos meditar y aprender de ella, Señor. Abre nuestro entendimiento, guía, Señor, todos nuestros pensamientos a estar sumidos, a querer absorber y aprender más de tu palabra, Señor. Y que ella permanezca en nosotros, Señor, para hacer de cada uno de nosotros mejores discípulos tuyos, mejores hijos dignos de tu santa y digna persona. Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, por llegar a nuestras vidas y por permitirnos poder meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, Jesús viene ya de demostrar que Él tiene el poder en la naturaleza, que Él tiene esa suficiencia de tener control sobre el mar, sobre el viento, sobre la tempestad. Eso lo víamos el miércoles pasado, cuando Jesús calma la tempestad, cuando Jesús detiene esos vientos y Él nos demuestra que Él tiene dominio absoluto sobre toda la naturaleza. En esta porción de la palabra vamos a encontrar que Jesús se encuentra en el mar partiendo de Capernaum, en el mar de Galilea, que está a una distancia de 12 o 15 kilómetros por ahí, pero es una zona gentil, es una zona de personas, de gente que son gentiles, que en otras palabras no están arraigados, no son seguidores, no son del pueblo de Dios. ¿Por qué esta zona de Gadara, de Gerezín, no había casi gente genuina de Israel? Y eso lo tenemos que buscar mucho antes, hermano, en las 12 tribus. Hubo tribus que decidieron no pasar el Jordán. Se quedaron ahí como ganaderos y como ganaderos justamente de cerdos. Y nosotros vamos a ver qué pasa cuando tú te dedicas a algo que no estaba en los planes de Dios. Así que cuando las 12 tribus deciden pasar el Jordán, ellos deciden quedarse ahí. Estos son los descendientes, los que quedan, pero ya entremezclados, porque se mezclaron con toda esa gente de ese entorno y no decidieron pasar. Entonces, al final acabaron siendo gentiles. ¿Te das cuenta? En realidad, sus raíces eran de que habían sido del pueblo de Dios, pero se mezclaron tanto con los lugareños que se olvidaron de que ellos eran descendientes del pueblo de Dios y comenzaron
a formar, a entrelazarse con otros pueblos. Es por eso que encontramos en esta zona gente gentil que está criando atados de cerdos. Ten presente que para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, el cerdo es un animal indigno que no se puede comer. Entonces, mal harían en tener ganado porcino, ¿no? Más son ellos de ovejas, de ese tipo de ganado. Entonces, con esta aclaración vamos a ir al texto. Vamos a leer el versículo 28. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían del sepulcro feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. El texto dice que vinieron 2 endemoniados. Marcos y Lucas nos dicen de un solo endemoniado. Acá nos habla de 2. Mateo nos habla de 2 que están poseídos por espíritus inmundos, que eran estos endemoniados que vinieron al encuentro de Jesús. Vivían como animales, vivían solitarios, nos dice, en los sepulcros. ¿Quién puede vivir en uso normal entre tumbas, en otras palabras? Ahí donde están los muertos. Nadie puede hacerlo. Nos dice que eran feroces en gran manera. La gente le tenía temor, tanto que no podía pasar por eso alrededor. La gente solía desviarse para no encontrarse con ellos. Pero Jesús no es así. Jesús siempre está dispuesto a enfrentar aquello que necesita de su presencia. Y estos necesitaban tener un encuentro con Jesús y que Dios libertara a estos hombres esclavos de los demonios. Y dice que había un gran temor en la población. Este es un cuadro triste de la degradación humana, ¿no? Porque en otro texto dice que lo trataban de amarrar con cadenas, y Marcos nos va a decir que no podían atarlo con cadenas. Es más, que la rompían, y va a agregar un término que dice que la desmenuzaban. Era tanta su posesión, hermano, que las cadenas no solamente las rompían, sino las desmenuzaban, hacían pequeñitos. Fíjate cómo era el dominio demoníaco entre los gadarenos, entre ese pueblo. Entonces, dice el texto de Lucas, dice que daban voces y gritaban en la noche, y al decir daban voces significa que gritaban a alta voz, de tal manera que era tanta su posesión que ellos mismos solían herirse con piedras, hacerse daño. Entonces, por eso te decía, nos presenta un cuadro de una degradación, de un dominio demoníaco, y así es, hermano, cuando hay la posesión demoníaca. Vamos a encontrar esto que leemos acá, cuando alguien está alterado por Satanás, nadie lo puede controlar, aparece una fuerza descomunal que escapa a todo entendimiento, ¿no? También nos van a decir que tanto Marcos y Lucas nos dice que eran tanto así que andaban desnudos, expuestos. ¿Te das cuenta? No les interesaba el pudor o que los vean en ese estado. Todo indica que andaban sucios, apestando, en una degradación, en un acto que nos llama a tristeza, y Jesús es consciente de esto. Porque si el texto nos dice que la gente no podía pasar, no quería pasar por ahí, tenían que haberle advertido a Jesús. Jesús, no vayamos por ahí, ahí están los que están poseídos por demonios. Y Jesús lo sabe todo, hermano. Este texto nos demuestra que Dios lo sabe todo, y Dios necesitaba
pasar por ese lugar. La gente tenía miedo, pero Jesús es todopoderoso. Él está dispuesto a traer libertad a los cautivos. Entonces, cuando nosotros entendemos de esa manera, así es Dios, hermano. Dios está dispuesto a ir hasta por la persona más feroz, más dañina. Ahí está Jesús para traer libertad, para cambiar esa vida. Porque más adelante vamos a encontrar que cuando Dios los liberta, cuando Jesús haciendo y demostrando que Él no solamente tenía poder sobre la naturaleza, sino también sobre todo espíritu inmundo, vamos a encontrarlos a ellos sentados, libres. Mira lo que dice el versículo 29, hemos leído el 28 de Mateo 8, versículo 28, vamos a leer el versículo 29, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ojo acá, hermano, ellos claman, ¿qué tienes contra nosotros? Ya te dije que Jesús se acercó sin temor, pero acá hay que reconocer otro punto. Es el siguiente: los endemoniados lo reconocen como hijo de Dios. Y eso te demuestra, hermano, que el demonio sabe quién es Jesús, sabe la autoridad que él tiene, y de ello le tienen miedo a Jesús. Mira, se da contracorrido. Los demonios tienen miedo de Jesús. Tercer punto que tú tienes que tener claro, que cuando tú estás con Jesús, hermano, no hay demonio que pueda atacarte, porque la presencia de Jesús le inspira temor a ellos. Qué importante es esto, hermano. Cuando tú vas promunido, tú vas cubierto con la presencia de Dios, hermano, no hay enemigo, demonio que pueda hacerte daño. Claramente le dice Jesús, Hijo de Dios, que has venido acá para atormentarnos. Ellos se sienten atormentados con la sola presencia de Jesús. Con la sola presencia de Jesús, ellos sentían un tormento. La palabra tormento significa algo que te duele de una manera tal que ellos se sienten así. Ellos se entienden, saben claramente que Jesús iba a liberar a esos hombres del poder que ellos tenían sobre ellos, que Jesús iba a hacerlos libres, y ellos tenían temor. Mira, yo quiero llevarte al libro de Santiago. Vamos a volver a Mateo 8, que es nuestro texto, pero en Santiago capítulo 2, en Santiago 2, la palabra de Dios nos dice así, Santiago 2:19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, y también los demonios creen y tiemblan. Mira cómo la palabra dice que los demonios creen en Jesús, saben y reconocen su autoridad, y sobre todo tiemblan, tienen temor. ¿Te das cuenta? Entonces, no solamente es que nosotros creamos en Jesucristo, el Satanás también. Creen en Él y le tiemblan. Hay una cosa distinta, que ellos son desobedientes, pero que ellos saben que Jesús es todopoderoso. Ellos saben dónde le corresponde ir. Ellos saben que con Dios no tienen oportunidad. Él por eso dice, ¿por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Esta pregunta antes de tiempo es determinante, hermano. Ellos saben que hay un tiempo en el cual ellos van a ser encadenados y echados al abismo. Lucas nos dice justamente que ellos reconocen antes de llevarnos al abismo. Ellos saben que es el lugar que le pertenece. Por eso le dice Jesús, porque ha venido antes de tiempo, antes que se cumple el tiempo que nosotros tengamos que ser encadenados y echados al abismo. Hermano, no es que ellos no sepan lo que les espera, sino que es tanto a su rebeldía, tanto su desobediencia, que están plagados y saben qué les espera. Es
Eso tenlo muy presente, hermano, en toda tu vida como hijo de Dios. Si el enemigo sabe eso, nosotros también tenemos que ser conscientes de eso. Ellos tiemblan ante la presencia de Jesús. Acá lo vemos en este texto. Mira, versículo 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios, versículo 31, le rogaron diciendo: si nos echas afuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Qué interesante eso que los demonios le rogaron. Mira la palabra, los demonios le rogaron a Jesús: por favor, permítenos. Ellos saben que Dios tiene toda autoridad y todo poder, que ante Él nada pueden hacer ellos, hermano. Así que no nos dejemos engañar, no nos dejemos atemorizar, hermano. Si tú y yo estamos con Jesús, la victoria es nuestra. Tú tienes que confiar. El poderoso está con nosotros. Y la palabra dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie. Sino que a veces la circunstancia, la opresión, los momentos nos desubican. Pero cuando tú grabas esto en tu palabra, tú entiendes que ellos le están pidiendo, permítenos. ¿Te das cuenta? Ellos le dicen permítenos, le piden permiso a Jesús, permítenos ir a ese hato de cerdo. Marcos nos dice que eran más de 2.000 cerdos. Marcos nos dice que son más de 2.000 cerdos, y Jesús le permite a ellos ir a ese hato de cerdo. Esa es la voluntad permisiva de Jesús. Hay momentos que Jesús permite ciertas cosas en nuestras vidas, y Él en su voluntad permisiva permite eso. Él permitió que ellos se metieran en ese hato de cerdos. Mira el versículo 32. Y Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Entonces, Él les da autoridad. Id. Ese id es un imperativo, es una orden. Dice que en ese momento ellos salieron de esos cuerpos. Acuérdate que Lucas nos va a decir que cuando le pregunte: ¿y cuál es su nombre? Somos legión, porque somos muchos. Una legión era una cantidad significativa de demonios. Ese era la cantidad de demonios que tenían estos hombres. ¿Tú te imaginas, hermano, hermana, cómo era el poder de Satanás? Pero lo saltante de esto es el poder de Dios para liberar, para quitar todo tormento, para quitar todo demonio. Que ellos le piden permiso al Señor. Él le dice: y el hato de cerdo se precipitó por un despeñadero al mar. Mira la reacción alocada de los cerdos. Al sentir la presencia de esos demonios, los cerdos parten en una carrera desenfrenada y se despeñan. Porque dice que este hato de cerdo que estaban siendo apacentados por sus dueños, por los cuidadores, hermano, 2.000 cerdos tiene que tener más o menos un promedio de 20, 30 personas que van arreándolos, van guiándolos, ¿no? Era una gran cantidad de cerdos. Ahora imagínate la cantidad de dinero que había ahí, entre esa gente de Gadara, en ese entorno que vivía en base a la comida del cerdo. Porque si tú crías el cerdo es para venderlo, y los judíos no comían carne de cerdo, solamente la gente de ese entorno comían el cerdo, porque eran gentiles, habían perdido sus raíces como pueblo de Dios.
se habían entremezclado, como te dije al comienzo. Entonces, estos pierden el control y literalmente se suicidaron. Perdieron el control y se desbarrancaron, y los 2000 y tantos cerdos murieron allí en el mar. Mira cómo Dios obra en liberación, cómo Dios liberta, cómo Dios trae liberación y hace que estos demonios partan con este hato de cerdo al mar y se desintegren. La palabra de Dios en Marcos nos dice que, es más, estos dos que habían sido liberados, estos endemoniados que habían llegado a ser libres, los encuentran sentados, tranquilos, vestidos, ya no desnudos, como nos dice la palabra, que paraban, ya no en el estado en que estaban alterados, gritando y vociferando, ¿no? Ya no causando temor, sino totalmente libres por el poder de Dios. Ahora, versículo 33. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, con estos dos endemoniados. Dice que los que apacentaban, este número de personas que estaban manejando este gran hato de cerdos, fueron a la ciudad. Lucas nos va a decir que no solamente fueron a la ciudad, también fueron al campo, porque fue tanto el alboroto, fue tanto el ver 2000 cerdos tirados en el mar, ahí muertos, ¿no? Es impactante, hermano. Y la gente de la ciudad, del campo, porque también nos dice que fueron al campo, vienen al encuentro de Jesús. Ahí están llegando ellos y están viendo, pues, imagínate, vas a ver allí en el mar flotando 2000 cerdos muertos. Habían perdido un gran capital, habían perdido una gran cantidad de dinero. ¿Te das cuenta? Entonces, toda una fortuna perdida, pero un alma había sido, estas almas habían sido libertadas de la esclavitud a la que le tenía atado el demonio. Qué importante, hermano, porque ellos dicen que contaron todo lo que había pasado. La gente dice, versículo 34, dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de los contornos. Mire, esta gente estaba tan sumida en el pecado que prefirieron, ojo acá, prefirieron estar ahí poseídos por el demonio, con tal que no se altere su estatus de vida, su pecado. Ahí donde estaban esclavos, preferían eso. Porque dice, toda la gente de la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero ¿con qué objetivo? Vinieron ante Jesús y le pidieron que se fuera por temor. Porque dice, este va a liberar a los demás de la ciudad que están endemoniados y vamos a perder más ganado, más cosas. ¿Se dan cuenta? Porque ellos sabían que Jesús tenía poder para hacer eso y muchas cosas más. Todo se sometía al poder de Jesús. Del texto, hermanos, que acabamos de leer, se resaltan cosas muy importantes que yo tengo que decírtelas. Una de las primeras es que Jesús tiene poder contra las huestes de Satanás, contra todo mensajero satánico, contra todo demonio que pueda estar dominando el cuerpo de las personas. Que Jesús tiene todo poder. 2, del texto también resalta que los demonios le reconocen y que ellos saben el poder de Jesús y saben también cuál es su destino final. Que ellos van a ser echados fuera. Que ellos conocen el tiempo que le corresponde
cuando van a ser encadenados. 3. Entender claramente que para Jesús, que para Dios, hermano, tú y yo valemos más que los animales o todo tipo de cosas materiales. Esta gente de Gadara más les interesó no perder los 2.000 cerdos, porque era un gran dinero. No le interesaba que sigan ellos endemoniados ahí, entre los sepulcros, gritando y causando temor. No les interesaba, con tal que siguieran lucrando. Pero para Jesús no. Jesús fue al encuentro de esos endemoniados. La gente tiene que haber advertido. Jesús, por ahí no, ahí están los demonios. Jesús dijo, yo tengo todo el poder, yo voy al encuentro. Acá hay unos hombres que necesitan ser libertados. Claramente. Y por último, el poder notar que estas personas tenían una escala de valor distinta al de Jesús. Más les interesaba lo material, más para ellos valían los cerdos, por eso le piden que se vayan. Ahora nosotros tenemos que ser conscientes, poder entender que así es cuando tú estás sumido en el pecado. ¿No te interesa seguir en fiestas, seguir en tragos, seguir en tiendas, en pleitos, en riñas? Prefieres esos demonios, ese mundo de infidelidad, de engaño, de falsedad, antes que venir a la presencia de Dios y ser libre de toda atadura, de toda esclavitud. Dios nos liberta del pecado, de la muerte, echa fuera todo aquello que nos ataba al pasado, todo demonio de violencia, de engaño, de traición, de alcoholismo, de drogadicción. Dios nos hace libre. Mira los puntos saltantes de este texto. Por eso, hermano, que es importante entender que Dios ha venido a traer libertad. Y tú y yo somos valiosos para Jesús. Por eso Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo amado, que muriera en una cruz por tus pecados y mis pecados. Ahora tú entiendes cuánto es el amor de nuestro Dios para nosotros. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Esta gente de Gadara le pidieron que Jesús se fuera, por favor. Le rogaron, dice, que se fuera de los contornos. Vete, por favor, de acá. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Tenemos que acercarnos más a Jesús. Estar más ligado a Dios. Ahora me entiendes, hermano, qué interesante, qué profundo es el mensaje de este texto. Sí, a veces el saber que en un lugar hay una posesión demoníaca, hay espíritus inmundos, nos puede hasta cierto punto causar cierto resquemor. Pero cuando tú eres consciente que Jesús, el poderoso, está en nosotros, que tú vas en nombre de Dios, que tú eres consciente de que Jesús nos ha dado todo poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, entonces tú vas confiado en el nombre de Jesús. No en tu fuerza, no en tu capacidad, porque es el nombre sobre todo nombre. Amén. Qué precioso es este texto, hermano. Ahí nos quedamos, ahí estamos acabando el capítulo 8 de Mateo. El próximo miércoles estamos viendo el capítulo 9. Oremos un momento, amados hermanos. Señor eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, mi Dios amado. Gracias por esta palabra poderosa que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de todo esto, Señor, tú estás obrando, tú estás tocando nuestras vidas, amado Dios. Y ahora, Señor, que conocemos que tú estás, Señor, no solamente demostrando tu poder con la naturaleza, sino también contra todo espíritu inmundo, que todo se someten a ti, Señor. Entonces ahora
más que nunca, Señor, sabemos que contigo la victoria es segura. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.